Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Estamos llegando a ustedes en vivo y en este caminar, en esta misión que nos hemos puesto acá en El Salvador. Hoy estamos llegando a ustedes desde el Cantón El Caulote, en su capilla que tienen hermosísima. Lamentablemente el día de hoy tenemos muchísimo viento, hay muchísimo viento y ojalá que puedan escuchar muy bien. Estamos con el gozo que da el Señor, hemos tenido una travesía para poder llegar acá, pero con la alegría que nuestro Señor pone en nuestro corazón y la fuerza del Espíritu Santo que es la que nos viene removiendo para llegar a ustedes. En verdad es una experiencia bonita, es una iglesita preciosa que está en mitad de este hermoso lugar, Cantón El Caulote. Está en las afueras de la ciudad. Hermosísimo, una ciudad, un lugar muy verde, un lugar muy hermoso, la verdad que trae la gracia, esa gracia hermosa que da la fuerza del Espíritu Santo. Hoy es lunes, estamos comenzando semana, una semana cargada de bendiciones, como sabemos ya de antemano, ¿verdad? Que siempre la ponemos en las manos de Dios y es Él el que hace la obra. Por eso es que le pedimos a Dios nuestro Señor que nos cargue siempre de bendiciones, que nos envíe esas carretadas de bendiciones, como digo yo siempre, ¿verdad? Y ya que estamos entrados en el día lunes, y no es un lunes cualquiera, hoy es lunes 14 de febrero. Muchos ya saben que es lo que se festeja, se puede decir, el día de hoy, ¿no? Y sabemos que siendo 14 de febrero, sabemos que año tras año, mis hermanos, todos los 14 de febrero, millones de personas en todo el mundo celebran una demostración de amor a su pareja o amistades, celebrando las festividades de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, y realizan regalos de esa manera, ¿no? Pero me pregunto yo verdaderamente, ¿cuántos de ustedes, mis hermanos, conocen verdaderamente el origen de esta celebración, ¿no? Ya que se ha comercializado tanto, mis hermanos, que lo que creemos es simplemente que es el día de expresar el amor, de expresar la fraternidad, la amistad, o sea, todo en sí acción de cariño, ¿no? Pero les pregunto yo, ¿quién fue San Valentín? ¿Por qué es ahora el día que se celebra como el patrón de los enamorados? Y es cierto, el 14 de febrero, mis hermanos, es el oromástico de San Valentín. Pero ¿quién fue San Valentín? Me pregunto, ¿no? ¿Quién fue este popular santo? Y la historia de San Valentín se remonta muchos siglos atrás, mis hermanos, y está envuelta en bruma, se puede decir, como leyenda verdaderamente. Tal es así que hoy la Iglesia católica pone en duda la existencia de este santo. Y desde 1969 no se celebra oficialmente la celebración de San Valentín. Y los orígenes de la tradición hay que buscarlos, mis hermanos, allá por los siglos III, diría yo, ¿no? Cuando el cristianismo se expandía con una rapidez por todo el Imperio Romano. Y pese a los intentos de los dirigentes romanos de acabar con esta nueva fe, que amenazaba en sí la estabilidad de ese reino, ¿no? Y es entonces cuando aparece la tradición de esos 3 mártires romanos llamados Valentín. Unas fuentes señalan, mis hermanos, a San Valentín de Treni como el verdadero San Valentín. Otras hablan de un tal Valentino que recibió un martirio en África. Pero quizás la historia más real, quizás, es la de San Valentín de Roma. San Valentín de Roma fue un sacerdote romano que acompañaba espiritualmente a los cristianos
que habían caído presos, ¿no?, en esa persecución contra las prácticas religiosas. Y les ayudaba a este sacerdote a prepararse para el martirio y la muerte. Pero hay otras versiones, mis hermanos, que cuentan que se trataba de un sacerdote que, pese, aunque las autoridades romanas prohibían contraer matrimonio a los jóvenes por considerarse que para ellos serían mejores combatientes si ellos no tenían unas ataduras familiares. Entonces por eso prohibían que se casaran a esos soldados jóvenes de esos tiempos. Entonces San Valentín de Roma, dicen que se dedicaba a casar a estos jóvenes a escondidas, en secreto, según es la historia que se conoce de ese rito católico que él les imponía, San Valentín, y es de allí donde da inicio, según la tradición del día de San Valentín. Otros tienen otras versiones, ¿no? Pero preferimos quedarnos, mis hermanos, con esta que es más cercana al amor y a la amistad, ya que las otras no se van un poco más fuera de lo que es la tradición verdadera. Y por esa razón cuentan que este San Valentín, mis hermanos, fue decapitado, puesto en martirio, ¿verdad? Y fue decapitado finalmente, es la verdad, por llevar a cabo esos matrimonios que no se permitían en esos tiempos, ¿no? Pero verdaderamente pienso yo, en mi modo de ser muy particular, que la manifestación de amor y de cariño se debería de ser por siempre, no se debería de limitar a un solo día del año, ¿ya? Y algo que pudiéramos expresar a diario, ¿no? Algo que pudiéramos demostrarlo todo el día y no solamente un día, mis hermanos. Más que todo a nuestros seres queridos que motivan nuestras vidas diariamente, ¿sí?, hacia ese amor verdadero, San Valentín. Así es que eso es lo que conocemos de San Valentín, ¿verdad? Y es muy hermoso poderlo compartir con ustedes. Ahí están viendo cómo el viento me está soplando por acá la cámara, que a veces tenemos que estarlo deteniendo. Por eso es que muchas veces ustedes ven mis reacciones. Estamos al aire libre y estamos en vivo dándole gracias a Dios. Bueno, pero dijimos que era lunes y es lunes 14 y vamos a ir ahora al Evangelio del día. Y el Evangelio del día nos viene de San Marcos capítulo 8, versículo del 11 al 13. Pero además, sin antes mandar un saludo muy fraternal, ¿verdad?, para Almita Quesada, que está cumpliendo años el día de hoy, para Nuri Mónico, que también cumple años el día de hoy, para René Mengíbar y para una personita muy especial, ¿verdad?, para Carlos Velasco, Carlitos Velasco, de corazón desde acá, que Dios te bendiga, ¿verdad?, como a cada uno de ustedes que están celebrando hoy su cumpleaños. Decíamos que es el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo del 11 al 13. Y el Evangelio nos dice así: vieron a los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo a prueba y empezaron y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se les dará ninguna señal. Y dejándolos, subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
sabiendo y conociendo ya nosotros que los fariseos por sí han tenido una guerra constante con Jesús, ¿verdad? Todo el tiempo. Es una guerra que no paraba, ¿no? Que siempre andaban queriéndole buscar por ahí el lado flaco, pero ustedes saben, la agilidad de nuestro Señor Jesucristo no les permitía ni siquiera entrar en discusión, sino que evitaba, ¿verdad?, estos momentos. Y es así como el evangelio de hoy no es nada de lo contrario a lo que hemos estado viendo en esas discusiones. Nos narra un encuentro de Jesús con los fariseos, que le piden ellos un signo del cielo, un milagro como algo extraordinario, ¿no? Que lo identifique. O sea, una prueba evidente que los convenciera a ellos de que verdaderamente Él era un enviado de Dios, mis hermanos. Jesús no les responde. Se limita a lamentarse de que haya gente que busca manifestaciones divinas, que se impongan desde fuera en vez desde el interior, de una forma extraordinaria, podríamos decir, anulando esa procesión humana y la misma fe, para poder así rechazar y no querer ver que es en el corazón del hombre donde brota la verdadera presencia de Dios, o sea, en nuestro interior, pero ellos lo veían hacia el exterior. Y es que a Jesús le molesta que los fariseos le pidan un signo para quererle probar esa divinidad de Él. Ya que Él mismo, nuestro Señor, es ese signo. Una vida completa y entregada como símbolo al amor. Y como ese amor venido del Padre, traducido en el innumerable milagro de sanaciones que ha hecho por todas las poblaciones que iba recorriendo. ¿Qué más signos que esos, mis hermanos? Pero aún así, los fariseos no convencidos y llevando siempre la contraria, le piden a Jesús esos signos. Ante esa incredulidad, mis hermanos, de esas personas, esos fariseos, mejor dicho, que lo interrogan a Jesús, Jesús mejor prefiere retirarse, ¿no? Y dando por terminado el diálogo. Un diálogo que no le producía respuesta producida, ¿verdad? No le traía nada bueno hacia su persona. Y es que Dios no se revela, mis hermanos, ordinariamente, quizás en gestos espectaculares, podríamos decir, sino que en modo discreto y hasta silencioso. La mayoría de veces así es. Pero los fariseos intentan manipular a Dios, mis hermanos, y ahorrarse el camino arduo de la fe, que es la única actitud que continuamente podemos experimentar los auténticos signos de Dios en el mundo, según ellos. Al confrontarlo, Jesús, y al ponerlo en este Evangelio, San Marcos, y ver el día a día de nuestras vidas personales, mis hermanos, y esa vida comunitaria donde vivimos en gracia, en esta vida de unión, quizás nos podríamos identificar con la actitud, esa actitud obstinada de los fariseos, que ponen a prueba al Señor, pidiéndole un signo para poder creer en Él. Y asimilar, mis hermanos, esa enseñanza con esas dos palabras claves que nos presenta hoy el Evangelio. Pruebas y signos, mis hermanos, porque sin lugar a dudas, ambas palabras comparten ese crecimiento personal propio, ya que las pruebas, mis hermanos, son las circunstancias adversas que llegan a la vida de toda persona
que decide seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y en ocasiones, mis hermanos, se procede de un entorno, cuando consciente o inconsciente, podríamos decir, se le pone obstáculo al Evangelio. Otras veces, mis hermanos, vienen del propio corazón, cuando se busca y se desea otros dioses distintos al Dios verdadero. Es ahí el detalle. Pero si nosotros logramos superarlas, entonces habremos alcanzado un gran grado de naturaleza de esa fe y de mucha estabilidad en nuestra vida. Tal como nos dice el apóstol Santiago, ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, mis hermanos, ustedes aprenden a tener paciencia, nos dice, y la paciencia nos ayuda a llegar a la perfección. Y así, mis hermanos, seremos hombres completos y auténticos, sin que nos falte nada verdaderamente, mis hermanos. Y es que si nos ponemos a pensar que si tenemos que ir superando pruebas, es una prueba pequeña y otra grande que nos va haciendo firme en la fe, mis hermanos. Y no por nuestras fuerzas, sino que porque las pruebas nos hacen levantar la mirada ante aquel que nos da la fortaleza, mis hermanos, para así podernos arraigar en nuestro verdadero conocimiento de fe. Y ponemos así con fe nuestra vida en sus manos. Y nos muestra que estos son los mártires de todos los tiempos, que en medio de todas esas mayores pruebas de su debilidad, Dios les dio la fortaleza para asumir así con la valentía esos momentos cruciales de sus vidas, ¿no? Y es por eso es que cada vez que se nos presente una prueba, debemos de mirar al Señor con la vista hacia arriba. Y cuando necesitemos algún signo, debemos de mirarle de nuevo, mis hermanos, ya que en su amor crucificado se encierra todo el secreto verdadero de ese aliento para toda lucha contra todo mal terrenal. Y esos males espirituales, además. Y se refortalece esta perseverancia en la vida cristiana, mis hermanos. De ahí es que hoy es el día para preguntarnos si necesitamos verdaderamente nosotros también de señales milagrosas, para así nosotros quizás así poder, yo también poder dar sustento a mi fe. ¿Me basta el testimonio de Jesús simplemente para así poder enrumbar mi vida? ¿O aún andamos tras esa búsqueda de otros signos tal vez equivocados, muy lejos de Jesús? Es de preguntarnos verdaderamente, mis hermanos, dónde nosotros verdaderamente estamos situados con nuestra fe. Y lo peor, mis hermanos, es que este intercambio de palabra de Jesús con los fariseos viene después de ese relato de Jesús cuando alimenta a los 5,000. Y lo hizo a los ojos de los fariseos, mis hermanos. ¿Qué más signos se pueden pedir que los que ellos mismos podían ver de nuestro Señor Jesucristo, que eran maravillas de nuestro Señor? Y en el Evangelio de San Marcos hoy, a menudo encontramos pequeños detalles significativos de Jesús, que no están mencionados verdaderamente en otros evangelios. Y aquí la observación, mis hermanos, del día de hoy, dice que Él suspiró profundamente en su espíritu. Y eso indica una frustración comprensible por parte de Jesús.
Él ha estado dando todo tipo de signos desde el día en que transformó el agua en vino en Caná, si lo recuerdan, mis hermanos. Mas sin embargo, nada de esto parece haberles impresionado favorablemente a los fariseos, ¿no? Es increíble. Y a veces Jesús quedaba harto verdaderamente de los fariseos, ¿no? Cuando fallaban sus argumentos, especialmente. Ellos buscaban signos. Y Jesús sabía que un signo para ellos solamente les duraría un tiempo, ¿sí? No servía de mucho. Así es que mejor se apartaba y partía al otro lado del lago, nos dice, ¿no? Del lado de los gentiles. Y ese era el signo que él les dejaba a los fariseos de ese tiempo, ¿no? Así es que, hermanos, si nosotros nos preguntamos si queremos verdaderamente ver signos, si tenemos todavía esa duda, mis hermanos, de la grandeza de nuestro Señor, la única forma es, mis hermanos, encontrar verdaderamente y contemplar verdaderamente, mis hermanos, en la fe encontrar y creer que en cada persona que encuentro, mis hermanos, cada persona que está frente a mí, mejor dicho, mis hermanos, puedo yo ver en él el amor de Dios. Y que cada uno de nosotros está al cuidado de Jesús, mis hermanos. El despertar es el milagro más grande que nos puede dar como signo cada día nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un maravilloso resto del día. Que Dios me los bendiga siempre. Sigan con esta bendición plena a través de la semana y recuerda, vive en la gracia del Señor.